Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Hoy conversamos con Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, quien nos cuenta cómo tender puentes y construir consensos y por qué nos propone ser juristas y no solo abogados. Bueno, hoy en Derecho a la Pasión tenemos el lujo, el placer, la alegría de poder conversar con Delia Ferreira Rubio. A Delia la conozco desde hace mucho tiempo y yo quiero destacar en este arranque y antes de empezar, no solo la honestidad y el compromiso con el que ella trabaja, sino además es una constructora de consensos, es alguien con quien he tenido el placer de estar trabajando en veredas opuestas y sin embargo poder construir mirando para el mismo lado. Así que, Delia, gracias por aceptar estar acá con nosotras, estoy muy contenta de tenerte. Gracias a ustedes por la invitación, un placer total, y gracias por lo que dijiste, porque realmente si hay algo que me gustaría que la gente recuerde es eso, que yo construyo consenso. Me gusta trabajar en equipo y hemos trabajado, como vos decís, en veredas opuestas, pero hemos trabajado como si fuéramos del mismo equipo, juntas, discutiendo y acordando, y la verdad que fue una experiencia fantástica y creo que esa es la única forma de trabajar. Y empezamos a conversar hace mucho tiempo y hoy seguimos con Gaby. Queremos hoy tener... Sí, un gusto. Placer. A Gaby no la conocía, la acabo de conocer, un placer. Hola, Delia, un gusto y qué lindo tener dos constructoras de puentes acá conmigo. Así que seguro, buenísimo. Seguro. Deli, y para arrancar, un clásico de Derecho a la Pasión es preguntarte cuáles son tus pasiones en la vida. Mira, me puse a reflexionar, hice los deberes cuando me contactaron y por supuesto que yo hago muchas cosas distintas, pero creo que si tengo que decir dos, una es estudiar y la otra es enseñar, como realmente mis pasiones. Y enseñar no solo en la cosa formal, sino colaborar en transmitir el conocimiento. Pero me encanta estudiar y transmitir el conocimiento. Y estudiar, obviamente, lo sigo haciendo a pesar de mis muchos años y siempre cosas nuevas, que además el estudiar y aprender te da la sensación de progreso. Cosa que cuando uno tiene una carrera hecha es muy difícil de conseguir, porque después de tantos años, obviamente, uno se transforma en la autoridad en esa respectiva área. Entonces, estudiar cosas nuevas te da esa sensación de que hoy sabes más que ayer y podés pensar cosas nuevas y transmitirlas. Enseñar yo creo que es mi gran pasión. Y Delia, y este transmitir... ¿En dónde, digamos? ¿Cuáles son? ¿En el uno a uno? En todo. Si yo sé hacer algo, sé enseñarlo fácil y que llegue desde cómo tejer un pullover o hacer una torta a el mecanismo más sofisticado para luchar contra la corrupción. Yo sé que tengo esa capacidad de transmitir y me encanta transmitir y me encanta ver cómo podés tocar la vida de un alumno en la universidad, donde he tenido la oportunidad de dar muchas veces clase, o en cualquier otra conversación. Y en la vida profesional, porque... En el trato con la gente. Si vos sabés algo, a mí me gusta transmitirlo, pero no enseñarlo para que sigan al pie de la letra, sino que realmente lo entiendan, ¿no? Hacer pensar al otro
y abrirle la cabeza, digamos, eso es maravilloso. Y cuando uno escucha después de años a algún alumno o alguien que te escuchó en una conferencia y te dice, yo me acuerdo que vos me explicaste esto de una manera absolutamente llana, que creo que es un compromiso que muchos de los abogados muchas veces no tienen, que es hablar en fácil. Hablar en fácil sobre temas complicados no significa que vos sepas menos o que tengas menos autoridad. Al contrario, es una generosidad del que sabe algo y un gran dominio. Para que el otro realmente entienda lo que estás diciendo, y hablar en fácil no te transforma en menos autoridad sobre una materia que otra. Al contrario, yo creo que te hace más valioso para la comunidad, para construir consensos, para convencer, para incorporar gente. Y bueno, yo si tenía que mirar mis apuntes, te digo que había puesto generosa con sus conocimientos. Mira, bueno, porque justamente, o sea, trabajar con alguien que es generoso con sus conocimientos, que no se guarda las cosas para lucirse en lo personal, sino que lo pone en la mesa para que el producto de ese trabajo conjunto sea mejor. Bueno, es que esa es la clave. Si vos vas a trabajar en conjunto, y trabajar en conjunto es la única forma, sobre todo en cosas como las que yo hago, de calidad institucional, democracia, ese tipo de cosas. O trabajás en conjunto o no podés con la inmensidad que tenés enfrente. Y creo que esa es la forma, compartir lo que vos sabés, es enseñar lo que vos sabés, sea lo que sea. Delia, ahí cuando te escucho hablar me viene a la cabeza una pregunta, es, ¿alguna de estas cosas que decís que te apasionan tuvieron que ver con cuando elegiste ser abogada, digamos? Mira, yo elegí ser abogado creo que a los 5 años. Mis padres eran abogados los dos. En mi casa se hablaba de derecho y de derecho constitucional y de política en la mesa del almuerzo. Así que nunca quise ser otra cosa, y si hoy me dijeran que tenés la posibilidad de estudiar de nuevo, elegiría derecho de nuevo. El reinventate es, vuelvo a ser abogada. Por supuesto, soy siempre abogada, cambio probablemente el campo donde estoy trabajando, como ahora con inteligencia artificial, pero yo soy jurista más que abogada. Yo soy una persona que admiro el derecho como herramienta social y me apasiona el derecho más que la abogacía, digamos. Así que seguiría eligiendo la misma carrera. Es una gran carrera, hay que decirlo, porque te abre miles de oportunidades. Yo les comentaba en la charla previa, yo nunca litigué, jamás en mi vida. Y sin embargo, mi carrera de derecho es la que ha estado conectando todas mis actividades durante más de 40 años de profesión. Bueno, y un poco queremos conocerte, queremos ver esos años de profesión y qué es lo que estás haciendo hoy, que también es sumamente interesante. Así que queríamos preguntarte, ¿cuáles reconoces como grandes hitos en tu vida profesional? ¿Cuál ha sido contanos algo de ese recorrido? Bueno, mira, el primer gran cambio, porque digamos, mi primera vocación era la academia, la universidad. Yo me veía como catedrática toda la vida enseñando. Como les decía, por algo esto de enseñar. Egresada de la Universidad de Córdoba, egresada de la para traer esa casa de estudios que no la hemos tenido tanto. Egresada de la Universidad de Córdoba, y después mi doctorado lo hice en Madrid, en la Complutense, y el año pasado me dieron el doctorado honoris causa en Córdoba. Wow. Así que viniendo de la casa de uno, creo que ese regreso de tu casa de estudio, un gran honor. Mi gran primer cambio fue cuando decidí que la academia no iba a ser exclusivamente mi lugar de acción, sino que iba a pasar a la actividad. Y eso fue apenas volví del doctorado en España. Hasta ese entonces era universidad, conferencias, escribir libros. Yo llegué a España a hacer mi doctorado y ya tenía publicado mi primer libro acá, tenía 22 años. Y el primer cambio fue pasar al gobierno de Córdoba. Yo volví en el 83, democracia que estaba iniciando, ¿no? Incipiente, y me incorporé como directora de legislación en la gobernación de Córdoba, o sea que tenía a mi cargo el manejo de la iniciativa legislativa del gobernador. Era la directora más joven de la provincia. Y trabajaba en derecho, pero trabajaba desde el hacer concreto.
Y entonces siempre mantuve esas dos cosas en paralelo. Daba clase, escribía, pero trabajaba en ese caso fue el Ejecutivo. Después me vine a Buenos Aires cuando hubo que organizar la elección del 89. Yo había participado en la organización del primer recambio de gobernador en las provincias, que fue en el 88, y habíamos hecho la reforma constitucional en Córdoba. Cuando venía la elección acá, me convocaron del Ministerio del Interior y me vine por 6 meses hasta terminar la elección, y acá me tienen después de muchos años. Y siempre mantuve ese tipo de combinación, academia y el sector público, digamos. Y el otro gran cambio, y eso me llevó al Congreso, donde conocí a María Paula y trabajé en el Congreso desde el 90 hasta el 2005, en las 2 cámaras, en distintas comisiones, con distintos legisladores y en distintos contextos políticos. Y el segundo gran cambio fue en el 2005, cuando me acuerdo que un amigo me dijo: mira, Delia, para vos enseñar es como para un gordo comer helado. Tenés que parar esa obligación semanal de estar acá, porque tu futuro está en otro lado, en estar absolutamente libre para hacer la consultoría afuera. Yo tenía mucha demanda de consultorías en mis temas y entonces siempre estaba restringida. Sí, puedo, pero porque tengo que dar la clase y cosas por el estilo. Entonces renuncié en ese momento a toda vinculación formal de académica, tipo más o menos permanente en el Estado y en la academia, y me lancé a la pileta como consultora absolutamente independiente, y desde entonces así seguí. Y la verdad que reconozco que me fue muy bien, aprendí mucho, conocí mucha gente, trabajé en muchos países, así que una experiencia que enriquece. La experiencia práctica te combina Eso lo que capata. sabes, claro. El planteo de los temas, Delia, o sea, consultora, y en ese momento, ¿cuáles eran los temas para los que te convocaban? Yo he trabajado más o menos siempre en electoral, partidos políticos, financiamiento de la política, gobierno de emergencia, los decretos de necesidad y urgencia, temas institucionales, sistemas políticos comparados, ese era mi área, y por supuesto anticorrupción y transparencia, que están muy vinculados. Y la otra decisión importante fue siempre trabajar con la sociedad civil, desde el comienzo. Colaborando, participando en lo que yo podía hacer, desde que se fundó Poder Ciudadano, siendo simplemente alguien que conocía la institución y a la que podían recurrir cuando necesitaban algo, hasta después ser la presidenta de Poder Ciudadano, y como Poder Ciudadano es el capítulo argentino de Transparencia Internacional, eso me conectó con la institución a nivel internacional, y ese paso por la sociedad civil también enriquece la visión. Y desde la Transparencia Internacional ahora he abierto otra ventana que yo no había frecuentado, que es el sector privado, porque al ser la presidenta de Transparencia eso supone que tengo que estar en el foro de Davos, tengo que participar en otras iniciativas, y entonces ahí empecé a trabajar más cercanamente con el sector privado en anticorrupción e integridad. Ahí dijiste un montón de cosas que querría parar, porque para el que está escuchando, primero, este rol actual, ¿no? De contarnos un poco esta organización de Transparencia Internacional, qué hace. Bueno. Y después me encantó estas 3 patas, ¿no? Que pusiste: lo público, la sociedad civil y el sector privado, digamos, ¿cómo conjugas estas 3 cosas, de dónde estás? O sea, bueno, está bueno contar un poco de eso. Dale, mira, Transparencia Internacional cumple ahora, precisamente mañana, 30 años de existencia. Es la organización anticorrupción señera en el mundo, digamos. Tenemos capítulos en 130 países, es decir, delegaciones. Poder Ciudadano es nuestro capítulo aquí en Argentina. Y esta organización, que está registrada como asociación de acuerdo al derecho alemán en Berlín precisamente, esa es nuestra sede central, el secretariado, tiene un board internacional de 12 miembros,
que tienen un presidente y un vicepresidente. Todos somos elegidos por la asamblea de estos Por voto de la asamblea. Exactamente, de estos 130 países, y hasta hace unos años atrás teníamos además 25 miembros individuales que tenían, yo también era miembro individual, que teníamos un voto igual que los países. Y esa fue una reforma que hicimos porque era un poco mucho que los miembros individuales tuvieran el mismo peso en una asamblea. Entonces solo quedaron como miembros individuales los 5 miembros fundadores, los que habían firmado la carta original, que quedaron como miembros individuales con un voto, igual que los capítulos, de por vida. Y el resto ahora es la asamblea de los 130 países. Y esos eligen periódicamente a los miembros del board y por separado un presidente y un vicepresidente. Yo fui elegida, yo había sido miembro del board internacional durante 6 años, 2 mandatos, entre el 2008 y el 2014, con una reelección en el medio. Nosotros tenemos una regla que no puede haber 3 mandatos sucesivos, entonces ahí me separé de la institución, volví a mi actividad de consultora, y en el 2017 me presenté como candidata a presidente. Gané con una cifra abrumadora de más del 70% de los votos. Fue espectacular porque fue un momento muy conflictivo en la institución, y en el 2020 me reeligieron y ahora en noviembre termino mi segundo mandato y no hay reelección posible, así que ahí termina mi actividad formal en Transparencia. Es un cargo ad honorem, además. No sí, es un cargo ad honorem, por supuesto. ¿Y qué hace Transparencia Internacional? Nosotros trabajamos en anticorrupción, transparencia e integridad. En cada país tenemos una estrategia común, por supuesto, que todos los países siguen, con objetivos como la transparencia en el uso de los recursos públicos, la transparencia o integridad en el sector privado, el enforcement de las normas, la implementación, el trabajo con las nuevas generaciones de líderes por la integridad, el dinero y la política, ese tipo de grandes objetivos. Y cada país es autónomo, somos una especie de Naciones Unidas, digamos. Claro. Cada país es autónomo en su capítulo para determinar cuáles son sus prioridades y cuál es su especialidad, digamos. Hay capítulos que trabajan mucho en transparencia electoral, monitoreo de elecciones, financiamiento de la política, contrataciones públicas, por ejemplo. Hay otros que son más especializados en whistleblower protection, o sea, la protección de los denunciantes de corrupción, y esa es su especialidad y trabajan en eso. Otros trabajan más con el sector privado. En Latinoamérica fue siempre muy difícil trabajar con el sector privado, pero países como el Reino Unido tienen un sector de integridad en el sector negocios que es muy fuerte y trabajan con las compañías. O sea que eso depende de cada país. Y trabajamos toda esa gama de temas, y trabajamos en la Unión Europea y en los organismos internacionales. Somos consultados cuando se hacen estrategias internacionales anticorrupción. Y tenemos nuestras propias herramientas de investigación, como el índice de percepción de corrupción, tan famoso todos los años. Ese índice, sí. Ese índice es nuestro. Que nos va bastante mal. Sí, a nosotros nos va mal, pero bueno, ese índice tiene 25 años ya de continuidad. Es la herramienta que se usa para medir corrupción, aunque mide solo un aspecto, que es la percepción de corrupción en el sector público. Claro. Pero no mide lavado de dinero, no mide falta de transparencia en el financiamiento de campañas o la calidad de las elecciones. Mide un aspecto y mide percepciones. Cuando empezamos era muy difícil medir otra cosa, y sigue siendo muy difícil encontrar un proxy para medir, porque muchos dicen, bueno, midamos la cantidad de juicios. Condenas por corrupción en pero los un país países, puede tener muchas condenas como muestra de que es eficiente para detectar y sancionar. Y otro no tiene ninguna condena porque tiene un poder judicial. Todo. Claro, un poder judicial que no investiga, o causas que duran en una eternidad, entonces nunca se condena a nadie. Así que hay que tener mucho cuidado. Y el índice de percepción se hace sobre la base de 13 fuentes que son organismos de investigación
que miden estas percepciones, desde el Fondo Monetario Internacional, el World Bank, los bancos de desarrollo de las distintas regiones e instituciones, el Foro Económico Mundial, distintas instituciones que hacen índices, que miden, que contactan a expertos y que recopilan esas informaciones. Esas 13 fuentes se combinan en nuestro índice, que es estadísticamente lo que se llama un índice de índices. Pero además de eso tenemos muchas otras herramientas, como un barómetro de corrupción, donde no se consulta a los expertos, sino a la gente en los países sobre cómo percibe la corrupción, si ha sido cuál es su experiencia con la corrupción, si ha sido víctima de corrupción o no. Y en ese, que es el barómetro global de corrupción, que no es anual, sino bianual o trianual, dependiendo. Por ejemplo, lo último que investigamos en la última serie fue los casos de sextorsión, o sea, cuando la prestación sexual, digamos, o algo relacionado con el sexo, se usa como moneda de cambio en la corrupción. Entonces no es pagar una coima, sino tener que acostarte con un profesor o, por ejemplo, un caso que a mí me impresionó mucho en uno de los países africanos, la mujer de un detenido que contaba cómo era víctima de sextorsión cada vez que quería visitar a su marido, y ella decía, bueno, mi única moneda de cambio era mi cuerpo, porque yo no soy rica, no tengo otras cosas que ofrecer. Y eso supone que la mujer es afectada distinto que el hombre en materia de corrupción. Porque aún en la pequeña corrupción, la del servidor público que te tiene que anotar un chico en una escuela o darte una cama o una vacuna o cosas por el estilo, por las tareas de cuidado que la mujer siempre tiene todavía como prioritarias en la familia, es la que está más expuesta a esa pequeña corrupción, porque es la que interactúa. Y en muchísimos casos, ustedes saben, el fenómeno de la feminización de la pobreza hace que las mujeres no manejen el patrimonio familiar, por lo tanto no puedan disponer de dinero para hacer frente al pago de una coima. Entonces están más expuestas a estos casos de sextorsión, que son lamentablemente muy comunes en algunas universidades para obtener el grado, para pasar una materia o cosas por el estilo. Lo cual puede cambiarle la vida a una persona, porque el que no está dispuesto, la que no está dispuesta, porque es para los dos sexos, obviamente la mujer está más expuesta. Y debe ser difícil de detectar, ¿no? También es muy difícil porque ahí tenés todo el tema de la denuncia, que significa una segunda victimización. Exacto. Porque mucha gente no capta. Y entonces por eso nosotros, trabajando en temas de corrupción y género o comunidad LGTBQ+, lo que siempre decimos es que los canales de denuncia tienen que ser sensibles a las víctimas de corrupción, al tipo de víctima, porque no es igual ir a denunciar siendo un empresario que un ministro te cobra una coima, que siendo una estudiante denunciar en la universidad que el profesor te pidió que tuvieras sexo para probarte. Delia, ¿y el barómetro cómo accede la gente a poder contar esa experiencia? Nosotros hacemos, el barómetro supone una encuesta nacional de por lo menos 1.000 personas por país, que abrimos a una oferta internacional en cada país para las consultoras que hacen la encuesta por nosotros, y nuestro equipo trabaja desde Berlín, y por supuesto que los resultados después se difuminan y se utilizan para tratar de hacer propuestas como esta que les contaba de los canales de denuncia, que respondan a lo que estamos viendo en la realidad. Tal cual. Y hay otras herramientas de investigación que usamos también interesantes. Deli, ¿y cuál sería... me imagino, pero quiero que vos nos cuentes, ¿cuál dirías que fue tu gran desafío profesional? De lo que acabamos de recorrer, ¿hay algo puntual que digas, este fue...? Yo diría que la presidencia de Transparencia Internacional, claramente, porque es muy distinto a todo, digamos, escribir leyes, hacer o estudiar un tema y publicar, es algo que yo he hecho desde siempre, digamos, en la carrera. Pero dirigir una institución, presidir una institución de semejante volumen, es todo un desafío de manejo de mucha gente,
más allá del gerenciamiento del día, porque nosotros tenemos un director ejecutivo, pero tenés un board de 10 miembros, todos de distintos países, distintas culturas. Lo mismo en la secretaría, tenemos más de 50 países, nacionalidades en un equipo de 110 personas. O sea tremenda experiencia. Sí, y eso supone reforzar esa capacidad de generar consensos y generar que todos trabajen al unísono, combinando con, bueno, acá hay una autoridad y hay que cumplir las cosas que hay que hacer, y cuando se decide, se decide. Digamos, hay que combinar la capacidad de decidir cuando hay que decidir, aunque sea difícil y cause remesones o no te genere tantas satisfacciones en el momento, con la capacidad de consultar, abrir, y eso fue algo escuchar fue fundamental. Y costó un poco en una institución tan grande, pero debo decir que la pandemia ayudó en eso por la tecnología, que nos facilitó que no tuviéramos que convocarlos a todos a Berlín una vez al año para vernos las caras y conversar cosas, sino que con los Zoom famosos nos podíamos conectar en cualquier momento con cualquiera, hablar por teléfono, hacer reuniones. O sea, agilizó la resolución de cosas, realmente agilizó la consulta, la capacidad de hacer participar a todo el movimiento en las decisiones que se tomaban desde Berlín. Y ese fue un cambio fundamental. Era algo que estaba en nuestra plataforma cuando nos presentamos con mi candidato a vicepresidente, que es de Zambia, un arquitecto de Zambia. Y nosotros siempre dijimos, bueno, el movimiento ha estado cerrado y ha habido una especie de Berlín baja línea al mundo. Y nosotros queríamos que fuera, viniendo los dos de países del sur global, que se cambiara y que todos pudieran participar. Hubo una retroalimentación. Claro, por ejemplo, empezamos con reuniones regionales donde asistíamos y convocábamos no a todo el mundo, sino a los países de la región para facilitar el viaje y los recursos que se empleaban, pero empezamos a consultar así. Después vino la pandemia, entonces largamos los Zooms y consultamos absolutamente todo con todo el movimiento, aunque después el board toma las decisiones que tiene que tomar. Pero siempre hemos escuchado a todos y eso ha enriquecido las decisiones y la estabilidad de la institución. El hecho de que 130 países tan disímiles se sientan parte de y dueños de una estrategia, por ejemplo, que nos llevó un año y medio. Hace que la encarnes de otra manera. Exactamente, son parte de. Y eso ha sido un gran logro, que implicó mucho trabajo, pero la convicción de que había que juntar a la gente y conversar y escuchar, como vos decías, sí. Está buenísimo, dos cosas que dijiste. Una primera, decir, bueno, una argentina que llega a una organización. Eso me lo preguntaron siempre cuando fui electa. Bueno, viste, a una organización de este tipo, bueno, ¿qué? Mira, lo primero que me preguntaban los periodistas, en la elección se hizo Eras como el Papa. ¿Cómo? ¡Ay, claro, llegó! ¿Cómo puede ser? Y los periodistas, claro, nosotros, la asamblea en aquel entonces no era virtual, sino presencial en Berlín, cuando me eligieron. O sea que los periodistas de Berlín eran los que estaban más cerca, por supuesto, claro. Y de Europa en general. Entonces esos que fueron los primeros que tuvieron sus entrevistas y demás, ninguno dejó de preguntar cómo puede ser que una Argentina, viniendo de un país tan corrupto, sea la presidenta. Y eso me hizo reflexionar, porque, bueno, la explicación era el sistema electoral. Yo era candidata por uno de los países miembros y me eligió la asamblea, digamos. Pero había otra cosa que yo creo que ha sido una ventaja, que es viniendo de un país con corrupción, que no es lo mismo que un país corrupto, sino un país donde hay corrupción, uno tiene una especial sensibilidad por el tema. Sabe cómo es vivir en un país con corrupción, sabe qué mirar, qué cosas facilitan la corrupción. Y esa es una ventaja astronómica respecto de gente que sabe mucho teóricamente sobre la corrupción, pero vive en países donde la democracia funciona, los controles funcionan. Sí, y hay otra sensibilidad porque uno puede entender dónde se hace daño más allá, digamos, del dato. Exactamente. ¿No? Ese es un tema como central. vos decís, la calidad de vida de la gente se ve impactada. ¿Cuándo? Claro. Exacto. Vos sabés que esa es una cosa que a mí me gusta siempre remarcar. Las víctimas de la corrupción somos nosotros. Desde la pequeña,
corrupción hasta la gran corrupción. Si vos pensás en los incendios en las fábricas textiles en Bangladesh, donde en un día mueren más de 1.000 personas, porque alguien certificó que las salidas de emergencia estaban como debían estar. Nosotros tuvimos nuestro 11, nuestro Cromañón. La corrupción provocando finalmente la muerte de gente o el arruinarles la vida. El estallido en el puerto de Beirut destruyó barrios enteros de la ciudad. ¿Y qué pasaba? Sí, había ahí una bomba de tiempo donde periódicamente había un funcionario que a cambio de dinero firmaba que todo estaba bien y que lo que estaba guardado en esos hilos se podía guardar en esos hilos y voló todo por el aire, murió gente perdió sus casas, gente de nuestro capítulo había que salirla a buscar porque no sabíamos dónde estaban y demás. Y por ejemplo, para mencionar un caso reciente, Turquía y su terremoto. Turquía hacía mucho que por denuncias de corrupción las denuncias contaban que el gobierno estaba relajando todas las disposiciones urbanísticas. Y por ejemplo, ¿y la construcción antisísmica? De la construcción antisísmico nada, cimientos nada, hierro menos. Las propias empresas constructoras en el sector más afectado en el sur de Turquía, las propias empresas auditaban el cumplimiento de las normas. Autocontrol. Imposible, o sea, absoluta, cero control. Bueno, y eso en parte explicó, nuestro capítulo lo ha evidenciado con documentación, que hubiera construcciones nuevas que quedaron destruidas completamente cuando había algunas otras más viejas que sobrevivieron y hubo muchísima gente muerta. O sea, las víctimas de la corrupción somos personas de carne y hueso, porque ahí es donde termina el ciclo. La corrupción provoca que nuestra vida no sea buena o que la estudiante esta deje de estudiar porque no quiere someterse a que le pidan lo que no le deben pedir o cosas de este estilo que afectan la vida de la persona. Los recursos que faltan en educación, en infraestructura, son los recursos que han ido a bolsillos privados. Y otra cosa interesante que no siempre se señala es que el dinero que se pierde en corrupción en los países del sur global, digamos, que son los que en el índice nuestro están en colorado rabioso, muy problemáticos, ese dinero termina en los países percibidos como transparentes en su sector público. En la City de Londres, en los bancos, en la industria inmobiliaria en los Estados Unidos, Nueva York, Canadá ahora, últimamente, en la industria del lujo en París. Acuérdense de Aubion y sus superautos, todos puestos en un camión cuando los secuestraron. O la industria del arte o el mercado del arte en Suiza. Entonces, esos países que deberían también ayudar a parar la corrupción, que es un fenómeno global, en algunas profesiones o en algunos sectores se transforman en facilitadores. Entonces, la corrupción es un problema global y la gente los actores corruptos son corruptos pero no tontos. Entonces, ¿dónde invierten su dinero? En los países que ofrecen todo lo que no ofrecen aquellos donde roban primero. Porque el círculo de la corrupción es lo que yo llamo en inglés she, pero no me sirve en castellano, pero se los voy a decir en inglés, que es to steal, to hide and to enjoy. She, las tres iniciales. Perfecto. En castellano sería robar, esconder y disfrutar. Entonces, el robar es facilitado en países donde los controles no funcionan o hay mecanismos que no son útiles para prevenir la corrupción o para detectarla y sancionarla. Pero hay que esconder ese dinero y hay que disfrutar de ese dinero, porque si no, ¿para qué lo han robado, digamos? Y en esos dos espacios, en los dos segundo y tercera etapa del ciclo, no solo están involucrados los países percibidos como corruptos, está también por sino los países, claro, que son percibidos como transparentes, pero donde profesiones, la nuestra, está mal vista en ese sentido. Claro, abogados, contadores, notarios, claro. Si vos empezás a estudiar, y cuando la corrupción se hizo global, cuando nosotros empezamos, la corrupción era la pequeña corrupción local, esta que yo te decía, del 1 a 1. Sí.
cuando la globalización, porque el contexto también influye en las formas de corrupción. Entonces, cuando la globalización apareció como el modelo, apareció la gran corrupción, la corrupción que es transnacional, que involucra millones de dólares, no el 1 a 1 de la señora que va a pedir un lugar o una vacuna, sino multinacionales con presidentes, ministros. Y esa corrupción incluyó aspectos nuevos que nosotros fuimos con el tiempo estudiando y buscando mecanismos de prevención, como el lavado de dinero, la circulación de flujos ilícitos, la actividad de estos gatekeepers que se transforman en facilitadores de la corrupción y te plantean nuevos desafíos, ¿no? Perdón, cuando hablamos de índices de percepción de corrupción, entonces ahora también está puesta la mirada en esa percepción. O sea, percepción de corrupción no es solamente en los lugares donde detecto el primer paso, sino también percepción de corrupción cuando estoy mirando países donde sin duda veo que hay facilitadores de nosotros les llamamos problemas at the top, problemas arriba del índice. Y los analizamos y junto con la publicación del índice contamos todos estos casos que se van detectando y trabajamos con organizaciones de contadores, de abogados, con el propio Foro Económico Internacional para tratar de generar mecanismos de autorregulación y de regulación de estas profesiones que podrían colaborar para no hacer tan fácil el esconder a través de esquemas corporativos fantasmas y demás, no esconder y tampoco disfrutar. El disfrute es más complicado porque ese es un sector mucho más amplio y desregulado, digamos. De todos esos gatekeepers, los bancos son los más regulados de todos, porque tienen que hacer los reportes de operaciones sospechosas. Ahí se ha avanzado mucho, aunque después tenés que contar con una organización nacional que estudie los reportes de operaciones sospechosas, porque si no los vas a estudiar es apilar papeles inútiles, que es una forma de hacerlos inefectivos y muchas veces es a propósito. Pero si funcionan bien, esas instituciones pueden tratar de parar el flujo ilícito de fondos, averiguar el origen, quién es el Pato Donald, como algunos registros de beneficiario final informan. El Pato Donald es el dueño de la compañía. Bueno, momento. Usted puede anotar Pato Donald, puede tener un registro que me dé esa información. Eso no sirve. Yo necesito la información verificada de quién está realmente detrás de esa estructura corporativa. Eso fue muy importante, por ejemplo, durante la guerra de invasión a Ucrania, porque, como ustedes saben, se establecieron mecanismos de sanción para la oligarquía cleptocrática, digamos, que estaba detrás de Putin. El problema es que para aplicar las sanciones uno tiene que saber quiénes son los dueños reales de las cosas, de los famosos yates, se confiscaron a algunos, pero el grueso del dinero de la oligarquía que fue creada, digamos, por el aparato de corrupción ruso, ese no ha sido capturado. ¿Por qué? Porque no existen mecanismos de transparencia y de información sobre quiénes son los verdaderos dueños de las cosas. Salvo, es tan complejo el entramado que por no supuesto, llegamos. porque es una red de esquemas corporativos que lo que te hacen es hacer cada vez más difícil saber quién es quién. Entonces, ahí se notó que, bueno, faltaba el acceso a esos registros. Y ahí vimos, desde la organización, el estar preparados para, o sea, ¿cómo haces para tener los equipos, la tecnología, para estar preparados para ese tipo de investigaciones? ¿O uno se apoya en los índices de otros? No, nosotros hay algunas cosas que las trabajamos en alianza con otras organizaciones. Por ejemplo, todo lo que es crimen organizado y corrupción, lo trabajamos con los consorcios de periodistas de investigación mundiales, los OCCRP, por ejemplo, que hace Europa del Este esencialmente, o la ICIG, que es el consorcio internacional. Nosotros trabajamos con ellos colaborando desde nuestros capítulos, porque obviamente esa es la ventaja que tiene Transparencia, que tiene una red global
para acceder a información y colaborar en este tipo de investigaciones. Y lo otro es trabajar con el Gafi, con la Unión Europea, en Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos o los organismos multilaterales, tratando de impulsar normas, mecanismos que te permitan desarmar el esquema de robar, esconder y disfrutar. Delia, yo miraba, te escucho, ¿no? Y es una tarea titánica, ¿no? Y digo, pensaba uno, ¿no? Que es un humano, en definitiva, y pone su energía y su vida en esto, ¿no? Me imagino que cuando tendrás un resultado o cuando ves algo concreto, ¿no? Porque debe ser, es difícil, entonces debe tener una satisfacción y una retribución enorme, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Obviamente cuando algo nos sale muy bien, estamos todos súper contentos, pero también hay que saber ver la película en una lucha como la lucha anticorrupción. ¿Por qué? Y eso La es algo paciencia. que, claro, esto es paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. Pero tenés que, para poder seguir frente a todo lo que te pasa, porque cada semana les podría contar, están tratando de meter preso al director de un capítulo, hay que salir en ayuda. O el otro país ha cortado todo el ingreso de fondo para tal capítulo, vamos a tener Cuando que decís cerrar. capítulos son las organizaciones locales. Ahora, Exacto. Acá Como el Poder Ciudadano, Como claro. Poder Ciudadano. Claro, que tienen su propia organización, su propio esquema jurídico, son personas jurídicas Ajá. que son miembros de la Alianza Global, digamos. Claro. Pero que son la como un brazo alianza- ejecutor del lugar. Sí, Exacto. y eso supone que como somos un gran movimiento, nosotros tenemos que apoyar. Y exacto. cuando se produjo la toma de Afganistán, por ejemplo, hubo que sacar a la gente de nuestro capítulo y sus familias, porque Claro. obviamente eran los enemigos públicos número uno y estaban en las listas. Y cuando Rusia inició su guerra, empezaron a atacar a nuestro capítulo en Rusia y hubo que tratar de protegerlos y de sacarlos, y lo mismo nos ha pasado en otros países. O sea que, Parece ciencia ficción. O sea, ya y eso pasa todas las semanas, pero admiración. volviendo a por qué A la seguir, satisfacción, porque sí, porque si uno dice, bueno, todas las semanas son problemas, y si yo pongo en el vaso los problemas, no ha habido en estos 6 años un día que no haya habido algún tipo de problema. Exacto. Pero si uno mira lo que se ha hecho en los últimos 30 años o 40, yo empecé antes en mi trabajo con financiamiento de la política, por ejemplo, lo que hemos avanzado Claro, eso es espectacular. es espectacular, pero hay que tener la paciencia. Cuando empezamos no había convenciones internacionales, ni leyes, ni agencias anticorrupción, ni nada de nada, ni mecanismos de recuperación de activos, ni protección de las víctimas. Nadie hablaba de whistleblowers, eso no existía. Acceso a la información pública era una cosa que conversábamos 3 locos, y eso era todo. Bueno, hoy esa infraestructura está. Se han creado, se han aprobado, se siguen mejorando. Entonces, si uno mira todo lo hecho, bueno, dice, bueno, claro, para cambiar cultura hay que poner el esfuerzo y mantenerlo a lo largo de los años. Pero a la vez, la corrupción se hace cada vez más compleja. Más sofisticada. Más sofisticada, usan tecnología mucho más valiosa y complicada de la que podemos acceder desde los estados y desde la sociedad civil, y aparecen nuevos actores que te cambian el panorama, porque una cosa es luchar contra la corrupción tradicional, que ustedes pueden pensar, empresario corrompiendo a funcionario o funcionario pidiendo una coima para un contrato, porque es de dos. Sí, esto es de eso. dos. Pero cuando te aparece el crimen organizado financiando una campaña, la cosa cambia completamente, porque el crimen organizado no es un actor de corrupción al que vos puedas Pedir los balances. paralizar con el mismo régimen o la conversación que tenés con otros sectores. Imagínate que vos le digas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, vos tenés a un empresario, el CEO de una gran compañía, entonces vos vas y le decís, ojo, no financie la política, o dígame a quién ha financiado, porque la transparencia para saber quién está detrás de los candidatos es fundamental, no por curiosidad, sino porque a ver qué políticas adoptan o cómo votan los parlamentarios en el Congreso o lo que fuera. A ver, y vos le decís, hay que transparentar. El tipo consulta a su abogado. El abogado le dice, sí, la ley dice que hay que ser transparente, o que no podés financiar, o que este es el límite.
Muy bien, al empresario eso le puede hacer ruido. Ahora imagínense que estamos en Colombia y vamos a hablar con el capo narco. Y le decimos, la ley dice que usted tiene que transparentar si financia. Obviamente, para quien hace de la ilicitud su negocio permanente. Ni cosquilla. Ni cosquilla. Entonces, ese nuevo actor Requiere que otras está herramientas. financiando política, que está capturando políticas públicas en nuestra región y en otras regiones del mundo, requiere otro tipo de herramienta, otro tipo de alianza y aumenta el riesgo al que vos te expones, obviamente, cuando estás enfrentando a esos actores. O sea que Mira, alguien decía, luchar contra la corrupción es como correr una maratón. Y yo siempre creo que esa metáfora es equivocada, porque en una maratón todos van para el mismo lado y nadie tira piedras. A lo sumo te tiran botellas de agua para que tomes. Sí. Muy bien. Pero en la lucha anticorrupción no es eso. La lucha anticorrupción es un juego de estrategia como el ajedrez, donde vos no estás solo en el tablero. Hay piezas que juegan en tu contra, que tratan, vos avanzás un paso, tratan de cortarte por ahí, creas una institución, te la boicotean, aprobás una ley, no la implementan. O sea que siempre estás frente a alguien pensando cuál es tu próxima jugada. Exactamente, pensando cuál es tu próxima jugada desactivando la que sí. Claro. Y realmente explotando toda, digamos, no estás solo en el tablero. Esa es la metáfora de donde trabajamos. Entonces es siempre cambiante. Y cuando hay que te tener pones esa flexibilidad para cambiar de estrategia, buscar herramientas nuevas. Claro, y detectar dónde están los nuevos problemas o vos cortás una ventana de oportunidad para la corrupción, pero inmediatamente puede aparecer otra. Y entonces tenés que estar atento, no podés sentarte en los laureles, digamos. No, y también qué valor, Paul, algo decía hoy, qué valor el equipo, de gente realmente comprometida y yendo realmente para el mismo lado, ¿no? Sí, encontrar esa gente, digamos, porque... Bueno, como eso pasa en la sociedad civil en general, esa es la riqueza de la sociedad civil, gente comprometida con un ideal, con unos valores. Con motivación intrínseca muy fuerte. Muy fuerte, que está dispuesta a dar la batalla, a seguir peleando. Y es importante sobre todo para las generaciones más jóvenes, porque en mi generación nosotros estábamos acostumbrados a sembrar y esperar. Pero los jóvenes tienen menos paciencia. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado con gente incorporada en Berlín hace 6 meses. Y me los encuentro en un pasillo. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás contento? Y no estoy contento porque llevo 6 meses y no he cambiado nada en el mundo. Y yo le digo, momento, tenés que tener más paciencia. No es y un entonces, clic. Claro, entonces le muestro la película. Le hago siempre la comparación con la película. Está buenísimo eso. Mira la película, no Claro. el último episodio donde vos entraste a la Exacto. película, porque esto viene de antes y va a seguir después. Entonces lo que tenés que hacer es mantener el espíritu. Si bajás los brazos a los 6 meses porque no cambiaste el mundo, tenés un problema. Eso era típico de los millennials, pero está cambiando con la Los generación centennials. Z. Está cambiando completamente, es increíble. Y vos sabés que cuando yo fui electa, aparte de las conversaciones anticorrupción que tenía oportunidad de tener con líderes de muchas partes del mundo, siempre llegaba un momento del café cuando hablábamos de los empleados y cómo era contratar gente y cómo era lo distinto que veían los problemas globales o este tipo de lucha por cambio cultural de lo que nosotros los habíamos visto. Entonces se desaniman rápido, cambiaban de lugar, te dejaban después de 6 meses y a vos te había llevado 9 a hacer el reclutamiento del candidato, cosas por el estilo. Y era la conversación infaltable, los millennials eran el tema. Con toda su capacidad y todas sus ganas de hacer y todo ese sentir de no hay límites, yo puedo todo. Bueno, cuando llegaban a la vida real se daban cuenta que todo no pueden. Pueden colaborar, pero tienen que tener paciencia de esperar. Y eso yo lo estoy viendo cambiar. Pero, claro, los cambios generacionales se ven con más tiempo, pero eso yo lo estoy empezando a percibir. Vos sabés que es curioso, Delia, sos la segunda persona que nos dice acá en el podcast que los centennials están cambiando, Sí. vienen distintos. Yo creo que vienen distintos. Sí, sí. Más conscientes de las limitaciones. O sea,
pueden hacer muchas cosas, tienen que poner mucho esfuerzo, pueden llegar donde quieran llegar, pero no es soplar y hacer botella, sino que tienen que saber invertir y permanecer machacando y con la cabeza abierta para nuevas cosas. Me parece que están cambiando. Y era la conversación, te digo, con presidentes del Banco Mundial o cosas por el estilo. La cita obligada claro, en el café. De los Petit Four. Che, ¿cómo ves vos tú? Delia, y ahora nos das pie para, hablando de la juventud y de estos cambios, nos interesaba, te hemos leído hablar de algocracia. Nos vamos al mundo de los algoritmos y al impacto. Vos que venís de trabajar Estado de Derecho, sistemas electorales, partidos políticos y demás, ¿qué es esto de la algocracia? Mira, contanos, cambiamos totalmente. Claro, no, pero un libro abierto. No, pero justo tanto. dijiste, yo estoy con la inteligencia artificial ahora. Bueno, vamos a explorar un poquito. Lo de la algocracia lo inventé porque, bueno, es corto, es rápido y pega y dice mucho, que es el gobierno de los algoritmos. Y yo creo que así como nosotros desde Transparencia y desde el trabajo del derecho, digamos, porque el derecho tiene que estar presente, es necesario que esté presente en esta discusión, así como nosotros controlamos los poderes tradicionales y tenemos los mecanismos y sabemos cómo hacer para controlar al Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los bancos internacionales, sí. Eso lo sabemos. No estamos preparados para controlar a estas nuevas formas de poder que toman decisiones de manera absolutamente opaca, sin ninguna accountability, sin ningún control y sin ninguna responsabilidad por los daños que generan. Así que cuando yo hablo de algocracia, estoy hablando de esa delegación de la decisión en algoritmos. Y no es un invento. Hace años, cuando yo empecé a hablar de esto, allá por el 2015 más o menos, que empecé a estudiar esto concienzudamente desde la óptica del derecho, que es la mía y es la que yo puedo aportar, digamos. Recuerdo colegas en el board de Transparencia que me decían, Delia, no hables más de estas cosas porque pareces Isaac Asimov y ciencia ficción. Y yo les decía, no, esto está pasando ahora, tenemos que empezar a mirarlo. Ayer publicó Human Rights Watch, una asociación colega, digamos, un informe sobre Jordania que se llama Automated Neglect, o sea, los dejados de lado automáticamente. Y cuenta lo que está pasando en Jordania con un algoritmo utilizado por el gobierno, financiado. Ha costado más de $1 millón el software, el programa, digamos, el algoritmo. El algoritmo es una serie de instrucciones, para que nos entiendan, que hacen que una máquina haga algo. Exacto. Ha costado $1 millón para asignar los fondos de ayuda social, digamos, contra la pobreza. Entonces, con el argumento de vamos a evitar la discrecionalidad, delegaron la decisión, o sea, quién recibe y quién no recibe, en el resultado de un algoritmo. Wow. La decisión es que no llega a los más pobres. Eso es lo que ha resultado en la práctica y está evidenciado. ¿Cuál es el sesgo, digamos? Claro, ¿qué pasa? El algoritmo es absolutamente secreto. Primera cosa, es opaco. Caja negra. Claro, así como yo decía hace años, así como pedimos acceso a la información pública sobre el presupuesto, hoy deberíamos estar preguntando, señor ministro de Salud del país cualquiera, ¿usted está usando un algoritmo para determinar quién recibe este tratamiento o no? ¿Qué herramientas están usando los gobiernos para decidir, en las que han delegado? Y lo mismo podríamos hablar en el sector privado, exacto, donde se delegan algunas decisiones, por ejemplo, el reclutamiento de personal, la revisión de los CVs. La búsqueda de talento. Exacto. A ver, ¿qué hay en el algoritmo que usted está usando? En este caso, el algoritmo es secreto, se ha pedido acceso, no se ha conseguido. Son 57 categorías que investigan en la gente para determinar si tienen derecho a acceder al subsidio o no. Tiene factores discriminatorios como las mujeres, porque una de las preguntas tiene que ver con cuánta gente hay en la casa. Ahora,
Los varones que se casan con mujeres de otra nacionalidad las incorporan como parte de su hogar, digamos. Entonces las pueden contar. Las mujeres que se casan con hombres de otra nacionalidad no transmiten la nacionalidad en Jordania. Entonces eso les disminuye completamente la cantidad de gente que están reportando como parte del hogar. Entonces, si están solas, te puedes imaginar que al lado de una familia numerosa no pueden competir. Todos estos factores están adentro del algoritmo. ¿El algoritmo se podría usar para ayudar a un funcionario a limpiar? Sí, podría. Pero primero tengo que saber qué hay en el algoritmo. Si no tiene incorporados sesgos discriminatorios o errores no es o simplemente factores. Una orden errada, Claro. sino que si lo hace en función de los antecedentes previos y siempre se dio a gente que habitaba determinada zona de la ciudad, entonces voy a dárselo siempre a la gente que habita Entonces, determinada zona de la ciudad. Lo primero que tengo, pero si yo le he delegado la decisión, la cosa es todavía más grave. Si lo uso, pero tengo un factor humano De control. puedo. Pero yo lo primero que tengo que saber, control humano o no después, es qué hay en el algoritmo. Necesito transparencia y necesito alguien que controle ese algoritmo y cómo funciona. Y si después se dispara y hace como muchos algoritmos, alucinaciones, que es el término técnico ahora para la inteligencia artificial, cuando dice cualquier verdura, tengo que saber eso y tengo que saber quién va a ser responsable. Y otra vez las víctimas son personas de carne y hueso. Esto que te conté se publicó ayer, 13 de junio de 2023. Pero durante el COVID, por ejemplo, hubo otro caso magnífico, porque a mí me gusta usar esos casos porque la gente no se los olvida más. Y les cuento una anécdota. Durante el COVID, el Reino Unido decidió que las calificaciones finales del secundario, para después determinar a qué universidad podés ir o qué podés estudiar, como ya los profesores no estaban en contacto con los alumnos, porque en marzo se habían cerrado las escuelas, ¿se acuerdan? Entonces iban a usar un algoritmo. Nadie dijo nada de eso. Las calificaciones aparecieron. Y cuando aparecieron, empezaron las apelaciones contra esas decisiones y las protestas. Y la comisión de exámenes tuvo que salir a decir que habían decidido usar un algoritmo. Pero el algoritmo no utilizaba solo la performance de cada alumno, sino que incorporaba en la fórmula la performance de todo el colegio, el código postal del colegio y el código postal de donde vivía el alumno. El resultado era que vos podías ser un alumno de A, brillante, y que querías estudiar en Londres, en la escuela de medicina. Pero vivías en un lugar... Y te manda, claro, vivías en el barrio equivocado. Exacto. O en la escuela equivocada y te eso te bajaba mandaban... puntos. Exactamente. Entonces hubo manifestaciones en la calle, reportadas por los medios, y tengo las fotos de gente, y perdonen la expresión, con pancartas que decían "Fuck the algorithm", que es exactamente la conciencia de que el algoritmo había determinado una decisión y esa decisión te había afectado y no había nada en el mecanismo que hiciera que vos pudieras parar, corregir la mala información o que no te pusieran en tu evaluación cosas que no tenían que ver con vos, sino dónde vivías o cómo eran el resto de los alumnos. En la OCDE, hace 2 semanas en el Foro Internacional Anticorrupción, conté este ejemplo para concientizar sobre la necesidad de controlar estas herramientas, y después se acercó un abogado de Londres que me dijo: mi hija fue una de las víctimas. No me Así digas. que le agradezco que lo haya mencionado, porque nosotros tuvimos que hacer un trabajo de apelaciones y todo para poder corregir el resultado. Así que conozco a una víctima concreta. Una cosa que pensaba mientras hablabas es que aparte, para controlar, ¿no? Pensando en cómo controlar, hay una simetría de conocimiento. Total. Que eso ya es complicadísimo porque las personas que están, las plataformas, digamos, tienen los mejores ingenieros, las mejores mentes desarrollando este tipo de cosas. Y el que controla no necesariamente ni siquiera entiende por ahí. Entonces Mira, eso también Gaby, ese es un tema central y es un tema que tiene que ver con el derecho, porque lo que estamos discutiendo ahora en el mundo es la regulación. El derecho no puede regular todo desde la torre de marfil de un abogado, que muchas veces ni siquiera sabe redactar una norma como se debe.
Pero si no nos ampliamos y tenemos una visión multidisciplinaria que nos permita conocer aquello que vamos a regular, es muy difícil que acertemos porque la disparidad es enorme. Por eso en este tema, más que en ningún otro, y ese es el desafío hoy, es que trabajemos la comunidad de juristas, la comunidad de filósofos que hacen ética, y esa es toda una nueva disciplina, la ética en computacional o digital, o en inteligencia artificial, o en inteligencia artificial, y los técnicos, los que saben programar, porque únicamente trabajando en conjunto podemos hacer una regulación que sea razonable. Claro, buscando el equilibrio, efectiva, que sirva, o sea, porque es un adelanto espectacular, pero por otro lado tenés que cuidarte. Es como toda herramienta, todo depende del uso que uno haga de la herramienta. Un martillo es una tecnología, de la misma manera que el lápiz es una tecnología y el papel. Ni qué decir. Ahora, si yo el martillo lo uso para clavar un clavo, fenómeno, funciona fantástico. Ahora, si yo vengo con un martillo acá y empiezo a atacarlas a ustedes, obviamente causa un desastre. Exacto. La culpa no es del martillo, sino del uso que yo hice del martillo. Y esto pasa con la inteligencia artificial y con las tecnologías anteriores también. Al ChatGPT, que es lo que hoy nos y regulaciones fascinados. Que se puedan realmente aplicar. Como hablábamos antes, un ratito en el café, el tema de la jurisdicción, y que se pueda realmente aplicar, digamos, que sea, porque hay por ahí hoy normas de ética de la inteligencia artificial. Son buenos deseos, está buenísimo, pero ¿y esto cómo lo llevas Hay después? mucho, se ha avanzado mucho, incluso en nuestra región hay una declaración de Montevideo de hace escasamente un mes o 2 meses, donde hay una recopilación de estos principios que deberían seguirse. La UNESCO trabajó desde hace 2 años, tiene unos estándares. Hay otros estándares más privados, digamos, de organizaciones individuales. El tema es cómo transformar esos estándares en mandatorios, en obligatorios y que se puedan ejecutar, que se puedan, frente a un incumplimiento, exigir y sancionar eventualmente. Y ahí tenés el problema de la jurisdicción, que es un desafío lindo para quienes hacen derecho internacional, porque me parece que es por ahí donde hay que ir si queremos realmente hacer algo efectivo y no dejarlo en buenas intenciones o en estándares de voluntaria aplicación, digamos, sino realmente dotarlos de lo jurídico, de la alteridad y de la posibilidad de aplicar. Creo que lo único efectivo realmente va a ser trabajar a nivel del derecho internacional. Exacto. De la misma manera que los tratados de Montevideo dijeron quién es responsable de cada cosa, qué jurisdicción compete. Ahora habría que revisar aquellos tratados que fueron tan importantes en su momento para dirimir competencias y jurisdicciones. Me parece que por ahí se podría empezar. El tema es que una regulación internacional lleva mucho tiempo, porque son tratados que hay que firmar y ratificar. Y además, esto afecta, no solo regularía la actividad del Estado, sino que regularía la actividad de privados, entonces tampoco lo podés hacer sin la incorporación, la consulta, el trabajo con esos sectores, para poder después transformarlo en algo efectivo. Y aún así, después tenés que trabajar, una vez que tengas el tratado, tenés que trabajar en los mecanismos de aplicación y en qué países van a sumarse al tratado, porque si no vas a terminar como con la Corte Penal Internacional, que quedó muy lejos de las aspiraciones de quienes crearon el mecanismo. Entonces, no vender espejitos de colores con que esto va a ser fácil. Pero, por ejemplo, hay cosas que los estados, incluso los estados, las provincias en Argentina, pero hay algunos estados en Estados Unidos que han avanzado, en regulaciones que tienen que ver con limitar a sus propias autoridades para aplicar a algunas de estas herramientas. Por ejemplo, las herramientas de reconocimiento facial como herramientas antidelito. Bueno, hay muchos estados en Estados Unidos que están regulando esas herramientas. ¿Para regular a quién? A sus propias autoridades. Entonces, ahí sí tenés jurisdicción para poder decirle, bueno, usted está aplicando la herramienta, no usó los controles que le he pedido que use, que la ley le exige que use, deje de usarla.
Y yo tengo un tribunal y tengo capacidad de implementar eso y de obligarlo a usted, Estado, a que deje policía o corte o lo que sea. Por eso la divulgación, la toma de conciencia, todo esto, o sea, esto mismo que estamos conversando, pero llevado a todos los ámbitos que uno puede. Y a nosotros mismos, porque tenemos que alfabetizarnos digitalmente para saber de qué estamos hablando como ciudadanos y de qué podemos hablar como juristas que colaboramos en la regulación. Porque por ahora estamos en los estándares, los protocolos, en expresiones las de buenas deseo. intenciones, pero hay una cosa que ha cambiado, que es que las plataformas o los dueños de estas plataformas han empezado a pedir regulación, cosa que no hacían hace 10 años atrás. No, totalmente. Y ahora están diciendo, señores, y lo que pasa es que la incertidumbre no algo. sabes de qué lado va, o sea, vas a la justicia y no sabes de qué lado va a quedar la balanza. O sea, es preferible ya saber a qué atenerme, poder medir riesgo. Y que alguien te ayude, porque muchas veces se le exige a las plataformas que sean ellos los que eviten algunas cosas como el lenguaje de odio o imágenes que sean agresivas. Una cosa que moderen eso. Que moderen, Exacto. Exactamente. Ahora, ¿hasta dónde vos le podés pedir a una empresa que haga eso? Que tenga el criterio. Que tenga el criterio. ¿Con qué criterio? ¿Con qué sesgos? En última instancia podrían estar censurando, usando el derecho de censura, lo cual es también muy complicado, porque tenés ahí el derecho de libertad de expresión del otro lado y la libertad democrática en última instancia, porque si vos le das la herramienta de censura a un empresario, podés terminar en un desastre total. Ni qué decir en los gobiernos autocráticos, como China, por ejemplo, gobernando las tecnologías. Entonces, tenés muchos factores que tenés que tratar de equilibrar. Y lo que hasta ahora se venía haciendo era autorregulación. Las propias compañías modificaban los famosos términos de referencia, que ninguno de nosotros lee y le da a aceptar. Bueno, esos ansiosos términos, por llegar a lo que sigue. Claro, por bajar lo que hay que bajar y usarlo. Esos términos de referencia, por lo general, han sido modificados para proteger más la privacidad de las personas o respondiendo a esto de la necesidad de moderar contenido de acuerdo a qué criterios. No todas las plataformas siguen los mismos criterios, pero muchas de esas plataformas en uso de esa autorregulación lo que han hecho es delegar eso en algoritmos, otra vez, no en personas. Cuando en Facebook se ponen en función los mecanismos automáticos de control de contenido, en la mayoría de los casos eso se hace automáticamente, lo hacen los algoritmos. Entonces, hay muy escasos casos que van a trabajadores humanos que están todo el tiempo en condiciones paupérrimas laborales, digamos, atados a una computadora recibiendo ese contenido y poniendo sí, no, saque, ponga, etcétera, etcétera. Muchas veces no manejan el idioma en el que se aplica eso, esa falta de manejo del idioma en los moderadores, por ejemplo, fue terrible para los casos de violencia en Myanmar o en Sri Lanka, donde se produjeron estallidos que estaban vinculados a la expansión de contenido a través de las redes sociales, pero los moderadores no manejaban la lengua local, entonces se les escapaba todo. Pero ha habido otros casos donde ha quedado en claro este poder de los algoritmos y a lo que puede llevar. Hace unos años, una primer ministro de un estado escandinavo publicó en su perfil en Facebook la foto ganadora del Pulitzer, de la niñita cuando se bombardea con napalm en Vietnam. ¿Se acuerdan? Seguro que la tienen. Sí. Es una niñita desnuda, con los brazos arriba. Atrás viene la nube del Nepal, del factor naranja, huyendo de su pueblo. Esa foto fue ganadora del premio Pulitzer. Facebook se la eliminó inmediatamente porque era una niñita desnuda. Pero esa no era una foto que tuviera que ver con la pedofilia. Menos mal que no venía la denuncia detrás de la ministra. Entonces se hizo una gran discusión pública. Y bueno, pero el algoritmo decía, niño desnudo, baje la foto. Claro, ningún humano, por más que no conociera el idioma, hubiera hecho eso porque se hubiera dado cuenta de qué se trataba. Lo que pasa y era es que una primera el volumen ministra. de datos y la velocidad a la que se tienen que procesar, o sea, es un momento bisagra, seguro, ya encontraremos. Exacto, pero es el momento, Sí. No es algo de ciencia ficción que viene, es hoy. Es hoy y tampoco es
Antes hablábamos en el café de estas 2 cartas tan famosas con la inteligencia artificial. Tampoco es buena la discusión filosófica sobre que si esto se puede salir de madre y un día la computadora nos va a eliminar a los humanos, etcétera, etcétera. Eso está bien, es una discusión que se puede dar, pero hay daños concretos como estos que yo les estoy contando, que es lo que nosotros como juristas deberíamos estar mirando y tratando de colaborar para solucionar y proteger a las personas frente a esto y al manejo que actores maliciosos, como se dice técnicamente, podrían hacer. Claro. Buenísimo, yo la seguiría escuchando. Además, se me ocurren un montón de preguntas, pero vamos a durar, el podcast va a durar 4 horas. Sí, va a ser mucho, se porque va a juro la gente. que tengo preguntas. Bueno, ahora vamos a una pregunta más personal, ¿no? ¿Nos contarías un muy buen consejo que te dieron en la vida? Sí. En la vida, no tiene que ser la profesión, en la vida. No, estuve pensando y el mejor que me dieron fue que había que ahorrar. Que había que ahorrar. A ver. Nunca te gastes todo. Siempre un poquito. Siempre guarda una parte. Sí, para después, en un momento de tu vida, hacer lo que tenés ganas. Me dieron ese consejo a los 5 años, me lo dio mi padre. Te iba a preguntar quién. Me lo dio mi padre y me acuerdo como si ¿Habría libreta de la caja de ahorro en esa época? Poníamos las estampillas, pero mirá las circunstancias. Yo salía de mi clase de inglés, 6 años, o 5 tendría, 5 y pico, y había al lado de la cultura británica había un kiosco donde todos comprábamos caramelos. Y me acuerdo que cuando me había traído a la clase me había dado 5 pesos, moneda nacional, imagínense, sí. ¿no? Y verdes, no sé qué color eran. Yo ni me acuerdo de qué color eran, pero eran 5 pesos. Los caramelos más ricos costaban 50 centavos cada uno. ¿Qué hice yo cuando salí de la clase? Fui al kiosco y me compré 10 caramelos. Lo que te daba. Y me acuerdo que tenía una pollera tejida y los había puesto en la pollera para poder caminar con todos los caramelos que eran grandotes, de esos que se pegaban. Riquísimos. Y subí al auto y me preguntó, ¿qué hiciste con los 5 pesos que te di? Yo dije, me compré 10 caramelos. Y me dijo, bueno, mira, nunca gastes todo lo que tengas. Acá te doy otros 5 pesos, pero la próxima vez no gastes los 5 pesos en caramelos. Me acuerdo como si fuera hoy y es el mejor consejo que me han dado, aun cuando en Argentina es un consejo difícil de aplicar porque muchas veces hemos perdido nuestros ahorros y demás, pero yo creo que vale. Nunca gastes todo. Muy bien. Delia, y desde lo profesional, en todo este recorrido, ¿qué hemos hablado de algunas, pero qué habilidades considerás vos que han sido muy valiosas y que no son trabajadas desde la Facultad de Derecho, desde nuestra formación como abogados? ¿Qué dirías que podríamos destacar? Mira, todo lo que yo aprendí en la carrera me fue muy útil, muy útil. Yo no sé cómo están ahora los programas de estudio. Lo que creo es que nosotros, y esa fue la formación que yo tuve en la Universidad de Córdoba y en la Complutense después, deberíamos aspirar a formar algo más que abogados litigantes para formar juristas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el jurista entiende el derecho, puede pensar derecho. Eso significa que puede analizar una norma, defender a un cliente, interpretar las leyes, puede escribir normas. Muchos abogados no tienen la menor idea de cómo se escribe una ley. Y entonces van a ser asesores en un parlamento y creen que porque son abogados pueden escribir una ley y están muy lejos de eso porque no manejan el idioma, por ejemplo. O tenemos que regular desde el Poder Ejecutivo, o sea, trabajar en Sí, cualquiera que tenga que hacer una norma jurídica. No es que porque vos seas abogado alguien te haya enseñado a escribir normas. Tenés que saber del lenguaje como instrumento social y del derecho como lenguaje. El derecho es lenguaje, esencialmente. Y creo que eso falta en la formación de la carrera. Otra cosa que deberíamos, en general me parece que debería ser más multidisciplinaria. Exacto. Abrirla. No sé si todos tendrían que saber de todo, sería lo mejor, pero, por ejemplo, incorporar tecnología con un enfoque de tecnología, no con, bueno, tengo que aprobar esa materia porque me da tantos créditos, sino en serio la discusión. Hoy no sería aprenderse leyes porque no las hay, sería discutir el tema como lo hemos estado haciendo.
política. como una troncal, no como una materia del último año. Claro, yo creo que en otros países la formación universitaria, ustedes habrán escuchado, hace que uno pueda salirse de su carrera e ir a hacer otras cosas. tomar una materia de economía, tomar una materia de lengua, tomar una materia de historia. Y eso te va formando una cabeza, digamos, que es lo que nosotros deberíamos tratar de formar. No como, bueno, tengo que hacer una de política y entonces hago algo, pero no me interesa mucho, o hago las materias de economía, pero no me gusta y no le veo el sentido. Bueno, para ser un verdadero jurista, esas cosas son centrales. Y cuando uno empieza porque la facultad en realidad nos dice dónde tenemos que ir a estudiar cuando nos recibimos. Exacto. Entonces, ahí tenés que empezar a estudiar y tenés que tener, lo que deberíamos inculcarles es esa capacidad de ver que le faltan muchos elementos a ese rompecabezas para que pueda pensar y ayudar a la sociedad como jurista. Y entonces ahí vos podés ir a estudiar ciencia política o podés estudiar sociología o economía y eso o filosofía, y eso te va abriendo la cabeza y te va haciendo que todas las herramientas que, si estudiaste bien durante la carrera, te fueron dando, te sirvan para pensar derecho en otras cosas. Pensar derecho, no saber cómo ir a ver el Código Civil o la legislación. Y eso te facilita. Esta es una carrera que normalmente se ve como muy atada a un país. Exacto, muy local. Muy local, porque después si vas a trabajar en otro país como abogado, tenés que hacer la reválida y todas esas historias. En realidad sabés muy poco porque tenés que aprenderte la ley de ese país. Pero si vos tenés una cabeza de jurista y pensás derecho, podés trabajar en el mundo entero. Exacto. Porque sabés cómo pensar el derecho, qué mirar, dónde mirar, qué incorporar y cómo ayudar. Y eso te lo digo desde la práctica. Yo he trabajado en muchísimos países donde no conocía la Constitución cuando llegaba, pero pude trabajar y pude ayudar, y hoy mismo puedo trabajar con el de Sri Lanka y darle una buena idea, aunque no tengo ni la más mínima idea de qué dice la legislación de contratos públicos en Sri Lanka. Pero puedo pensar derecho. Yo creo que eso es la diferencia. Eso que decís es tal cual, ¿no? Cómo uno tiene el derecho en el cuerpo, metido en el cuerpo, y las alarmas te saltan. O sea, vos cuando ves un tema, por ahí no te acordás ni la ley, ni lo que... Pero la alarma te salta en el cuerpo. Claro, digamos, porque para eso tenés que saber pensar derecho. Exacto. Y tenés que estar entrenado para pensar derecho. Y bueno, ese analizar los actores, analizar qué derechos se pueden estar vulnerando, qué libertad. Entonces hay algo acá que por algo... Claro, y mira, volviendo a la tecnología, si nosotros no tuviéramos la cabeza de pensar derecho, no podríamos hacer ninguna contribución a esta discusión hasta que alguien externo nos apruebe una ley y nos diga esta es la ley, y entonces ahí venimos los abogados. No. No es así. Eso no es así, porque el derecho es un fenómeno social, es una herramienta de cambio social que uno tiene que saber aplicar, pero si la querés aplicar y mirar así, tenés que mirar muchas otras cosas, no es solo la ley. Pero por eso es interesante, porque el ejercicio no es solamente me limito a aplicar la ley, como uno le dice a un juez que no se limita a aplicar la ley, el construir el derecho es también parte de... Es lo más apasionante. Es lo más apasionante, es contribuir en la creación de derecho y en el uso que puedas hacer de esa herramienta para el cambio social, porque es una herramienta poderosísima. Entonces, creo que eso es lo que nos estaría faltando. Y si nos faltan los programas formales, creo que cada uno de nosotros, nuevos abogados, debería tratar de completar su formación en eso. Siempre con la idea de que tiene que pensar el derecho, levantarse un poquito y pensar desde arriba el fenómeno. Delia, bueno, y volvemos a una pregunta más personal. ¿Algo que hayas aprendido hace poco, digamos? ¿Algo? Lo más nuevo, bueno, en inteligencia artificial todos los días aprendo algo porque... Y aparte te apasiona. Sí, me apasiona. Esa es una cosa. Yo cuando he empezado a trabajar un tema, siempre lo he hecho con la pasión de llegar al fondo. Eso me lo dijo alguien una vez que presenté un currículum
para algo completamente distinto a lo que estaba haciendo, me dijo, mire, usted está sobrecalificada para esto, pero hay una cosa que se ve en su currículum. Cada uno de los temas que usted ha trabajado se ha transformado en la autoridad. Exactamente. Y eso es pasión y tomárselo en serio y horas de trabajo. Así que muchas cosas nuevas de inteligencia artificial. Pero creo que en los últimos años lo que más he aprendido es cómo ejercer autoridad en una institución tan grande, con tantas cosas distintas sucediendo y tantos intereses que se mezclan, pero manteniendo el trabajo colectivo. Me parece que he aprendido mucho. Para mí ha sido una experiencia genial. He aprendido más yo que todo el mundo en Transparency. Qué lindo una líder así. Y aparte se te ve calma, ¿no? Me parece que bueno, eso se aprende con el tiempo también. Porque se te ve una persona menos mal que dijiste, no me tomé nada para venir, chica. No, pero muy mira, es un buen que... punto, es un buen punto. Y la sonrisa es una herramienta central. Hay que poner una sonrisa y hablar calma con todo el mundo y no apresurarse en las decisiones. Yo te diría que en los muchos problemas que tuvimos que enfrentar en estos 6 años, las únicas decisiones de las que puedo decir no fue la más acertada, fue las que tomamos rapidísimamente. Siempre parar, y eso uno lo va aprendiendo con el tiempo, entonces dice, no, estoy por contestar este mail, espero, voy a dejar, mañana lo contesto. Eso para mí es y es un ejercicio que uno tiene que hacer, y eso lo he aprendido. Y hablar pacíficamente, sin enojarme. No tomar las cosas personales, ¿no? No tomarlas personales o anotarlas en la libreta negra, digamos, para acordarse. Solo por memoria. Claro, Solo por la memoria. Pero no, porque eso también te da un conocimiento de quién tenés enfrente y qué podés esperar o no esperar y cómo tratar. Pero creo que sí, hay que moderarse, hay que saber dominarse, pero eso se aprende con el tiempo, ¿no? Eso es los años. Todos. Porque a los apasionados es como una fuerte, porque las personas pasionales, ¿viste? Tenemos eso, que por ahí, por eso está buenísimo hay que regularlo, hay que regularlo, sí, hay que regularlo. Pero ese es un trabajo personal de ser consciente de que el que se enoja pierde. Exacto. Y entonces tenés que poner tu mejor sonrisa y hablar y tratar de congeniar, y lo que mucha gente cree que es pura diplomacia, muchas veces es más eficaz que pegar un golpe en la mesa y romper, sí. Es otra jugada del tablero. Sí, sin duda. Es otra jugada del tablero. Esto es estrategia. Es estrategia. Y es estrategia en el trabajo con tu personal, y es estrategia con tus colegas. Hay que pensarlo y reflexionarlo, y en general ese es un buen consejo para dar. Muy buen consejo. Delia, y ya vamos llegando al final, pero nos gustaría, si podés compartir con nosotros alguna conversación inolvidable. Le pusimos tremendo adjetivo. Nos encanta que yo pensé lo de inolvidable, porque uno le pone una cosa muy positiva a inolvidable. No, pero inolvidable tengo pilas. Por acá hemos tenido conversaciones bravísimas. Bueno, yo pensé inolvidable, algo positivo, pero después empecé a acordarme de conversaciones. Y tengo muchas muy divertidas, pero les voy a contar una en un país de África, no muy transparente, más bien autocrático, diría, donde una vez fui, porque tenemos un capítulo, entonces iba para hacer no sé qué cosa, unas conferencias o algo así, y por supuesto que tenía muchas reuniones con primeros ministros, la Oficina Anticorrupción. Y me acuerdo de una conversación que fue como para grabarla. Era un día de un sol impresionante, 12 del mediodía, caía el sol a pique, era imposible abrir los ojos afuera en la ciudad, y tenía una conversación con 3 ministros, por supuesto todos varones, eso desde ya, cosa que nunca me ha afectado, al contrario, me divierte ser la única mujer. Y llegué a la conversación y estaban ya sentados los 3 ministros en un ambiente relativamente chico. Ellos estaban de espaldas a un ventanal con las cortinas abiertas, que era un sol que entraba, que te hacía transpirar de mirar nomás. Entonces era una mesa, yo saludé y me senté en un costado.
Y el ministro jefe me dijo, no, usted se sienta ahí enfrente. Entonces, tuve una conversación de 1:30 con los ministros, ellos diciéndome que todo lo que nosotros hacíamos estaba absolutamente mal y que ellos me iban a enseñar en esa conversación cómo medir la corrupción, porque estaban molestos con el índice donde... Me sentaron como en un interrogatorio de las películas. Y el sol te hacía adelante. El sol era impresionante. Y eso fue una estrategia. Obviamente que fue una estrategia. Así que yo me senté y la tomé como estrategia. Cuando ya me hicieron correr de silla, ya me di cuenta que era para estar contra el sol y ellos, con piel más oscura, sentados a contraluz, o sea que no les podía ni ver los ojos realmente lo que estaban diciendo. Y me tuvieron ahí 1:30. Wow. Sin dejarme hablar. Y los varones que iban del país conmigo, mudos absolutamente. Y cada vez que yo quería decir algo, me decían, usted ya va a hablar. Bueno, y así siguió en la 1:30 hasta que terminó y yo les dije, bueno, ¿ahora puedo hablar yo? Sí, ahora puede hablar usted, Madam Chair, como todo muy ceremonioso. Le dije, bueno, eso es muy interesante, usted puede medir la corrupción así, nosotros la medimos de otra manera, ha sido un gusto saludarlos, y me fui. Y atrás se fueron los varones que venían conmigo. Pero fue inolvidable, porque fue como vos decís, una estrategia para molestarme. Me puso así, cada vez que veo alguna película policial y sientan en un interrogatorio, yo dije, a mí me lo hicieron igual, pero con toda la diplomacia de un gobierno. Bueno, buenísima. Tremenda esa conversación. Sí, no me lo olvido más. Bueno, y ahora habíamos pedido, bueno, para cerrar, y bueno, con esto nos vamos. Y antes que nos digas, decirte, Delia, que la verdad aprendí un montón. Sos gracias, chicas. Un libro abierto. Un placer para mí. Hemos conversado realmente como en el café. Yo no te conocía y la verdad que admiración total. Gracias. Un soldado más en la causa. No. Ustedes me habían pedido que trajera algo que me impacta. Este libro lo apareció cuando el COVID. Yo estaba varada en Berlín, me lo compré inmediatamente, me lo sugirió un colega de México, me dijo, Delia, vos tenés que leer este libro, que es Morality, Restoring the Common Good in Divided Times, o sea, la moralidad, restaurar el bien común en un tiempo de división. Y es de Jonathan Sacks. Jonathan Sacks es el más importante rabino en el Reino Unido. Es extraordinario del principio al fin. Yo le mostraba a María Paula que yo rayo los libros cuando los leo, los transformo en comentarios, o sea, una vez alguien me dijo, le llevé a un gran profesor español un libro muy importante que había escrito y que yo había estudiado y trabajado así, sin animarme nunca a decirle que me lo firmara. Se lo llevé a firmar cuando ya el libro estaba hecho un desastre de anotaciones. Y se lo dejé, era ministro, se lo dejé y lo fui a buscar otro día y la dedicatoria es: usted transformó el libro en un auténtico diálogo entre el autor y el lector. Así espectacular. Que me costó encontrarles un párrafo de todos los que podría leer de este libro, que trata sobre un tema central que está en la base de lo que hemos discutido, que son los valores. En realidad nosotros trabajamos por valores. Exacto. Los valores orientan nuestro trabajo, el trabajo del derecho, el trabajo anticorrupción, por integridad. Y lo que sostiene el libro en general, y habla de muchas cosas, es cómo tenemos que reconstruir esos consensos valorativos que en muchos países o sociedades están quebrados. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y en esa reconstrucción tenemos que trabajar en conjunto, en dejar la sociedad del yo y pasar a la sociedad del nosotros. Entonces les traduje un pedacito para leerles y dice Jonathan Sacks: lo lindo de la moralidad es que comienza con nosotros. No necesitamos esperar a un gran líder político o a un gran cambio económico o a un cambio de humor social o al hallazgo tecnológico para iniciar el cambio del clima moral en que nos movemos. La moralidad tiene que ver con asumir responsabilidad, no delegarla o tercerizarla. Todo lo que hace falta es que pensemos acerca del nosotros y no solo del yo. Y eso de inmediato cambia el tenor de nuestras relaciones. Y me parece que, bueno, de todos los que podría elegir, elegí ese párrafo, pero creo que este es un libro que lo leí estando en pandemia
y lo tengo cerca siempre, y siempre encuentro algo útil del libro para contar en una conferencia o en algo. Espectacular. Gracias. Me encanta, como cierre de todo lo que hemos hablado, refleja todo lo que hablamos. Bueno, gracias, Delia. Nos despedimos. Gracias a ustedes. Un placer esta charla. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.